Rodolfo, estaba yo pensando, bueno, un placer, antes de Un nada, placer, Amalia, ¿cómo estás? y que estaba yo pensando que tantos años de profesión, los dos, y nunca había coincidido, nunca te había entrevistado. Es Y verdad que no por esto no es haberlo cuando intentado, pero que nunca se dieron las circunstancias y el no otro se ha día, dado. claro, el otro día digo yo, bueno, será que lo bueno se hace esperar, así que Bueno, muchas gracias, hombre. Muchas gracias. vamos a ello. Óyeme, ¿qué te da a ti la interpretación que no has encontrado en ninguna otra actividad de la vida? Perdona, perdona. No, no, digo que ¿qué te da a ti la interpretación que no has encontrado en otra actividad de la vida? Porque Va, te has ya, dedicado a esto siempre. siempre, la verdad. Bueno, me da muchas cosas, es difícil de explicar. Primero, bueno, es que es difícil de explicar porque son más sensaciones, ¿no? La sensación Claro, de cuando dicen acción, sí. la sensación de crear un personaje, eh, bueno, meterse en la piel, eso que se dice que es un tópico, pero que es un poco verdad, que es vivir esas otras vidas por Otras vidas, suerte, claro, por supuesto. ¿no? Y luego, pues también influyen otras cosas como que yo seguramente, seguramente si fuese alguien que trabaja 10 horas al día en una oficina sería una persona muy triste. Uy, pues eso es fundamental para tomar la decisión de hacer lo que realmente te gusta. Desde luego que sí. Entonces, Sí. ese dinamismo que tiene esta profesión de un día trabajar aquí, otro allá, sin proyectos distintos, conocer siempre gente nueva y tal, pues Sí. a mí eso me da la vida, la verdad. Tú hablas de dinamismo y yo te añadiría también, como ocurre en la nuestra, la inestabilidad que tiene. Que si no fuera porque somos vocacionales, esto no lo aguanta nadie. No, no, sería imposible de aguantar porque como tú dices, de repente hay épocas que hay menos labor Sí, y bueno, hay que estar mentalmente preparado para eso. Obviamente a lo largo de los años te vas acostumbrando, sí, ¿no? sí, es verdad. Y luego siempre recurro a este pensamiento que digo, bueno, estaría peor en una oficina 12 horas al día con un contrato eterno, sabiendo lo que voy a hacer los próximos 10 años de mi vida. Eso para mí sería peor, la verdad. Oye, es una buena terapia, esa es una buena pregunta para hacer terapia, ¿eh? No te lo creas, que no te creas. Absolutamente, Sí, absolutamente. sí, sí. Oye, ¿tú eras el teatrero de la pandilla de niño? Pues sí, sí, la verdad que sí. Yo ¿Eh? no era especialmente consciente de eso, pero un poquillo sí. Un poquillo ahí el payasete del grupo, digamos, ¿no? Yo me imagino que el haber crecido en la familia en la que has crecido ha aumentado tu amor a la interpretación, entiendo. Sin duda, sin duda. Piensa sobre todo la sensación de pequeño ir a un rodaje, ¿no? Ya, Recuerdo sobre todo los rodajes de noche, por sí, algún motivo me parecían que tenían una magia, ¿no? magia, Y sí, bueno, sí, iba a esos rodajes de mi padre que hacía mucha época, como sabes, sí. y de repente esos caballos, esos carromatos, esos disfraces, ¿no? Esos disfraces de ellas maravillosos y esa sensación de magia, ¿no? Y esa sensación de magia obviamente se ha quedado posada en mi alma y es algo que intento no olvidar, porque luego la realidad es que un rodaje es un lugar muy duro y te tiras muchas horas y tal. Sin Pero duda alguna. intento no olvidar esa magia, ese ambiente, ese olor que Sí. siento en un rodaje, ¿no? Ahora que dices eso de los rodajes, yo siempre le digo a la gente que le gusta el cine que no vaya nunca al rodaje, porque allí se pierde la magia. Absolutamente. Claro, porque luego ves lo que tú dices, ya no solo son las horas, es que lo que allí ves no es luego lo que ves en la pantalla. Entonces, es Nada mucho que más ver. bonito ver la pantalla, ¿no? En ese tipo. Hombre, claro, la pantalla es la historia terminada, es Exactamente, el final de exactamente, la magia. Pero exactamente. bueno, como te digo, para los que nos dedicamos a esto, pues tiene ese lugar mágico que es un rodaje, ¿no? Y luego se crea esa sensación de equipo, porque De al final es un familia, equipo sí, claro. de familia, de muchas horas juntos, de todos remando hacia una misma orilla. Sí. Y bueno, eso es muy bonito también, porque ya te digo, siempre es un equipo nuevo, un equipo distinto. Sobre todo en una película, por ejemplo, es como un campamento de verano, digamos, ¿no? Sí, Esa es cosa, verdad. 100 personas metidas todos en un hotel y bueno, esas cosas, Sí, todas esas cosas influyen sí. ¿Tú has en tenido, disfrutar. has llegado a trabajar alguna vez con alguien, es que se me ha ocurrido ahora, con alguien que no te cayera especialmente bien y con el que tienes que convivir en esa sensación de familia durante X tiempo? Bueno, siempre ocurre, ¿no?
esto aparte de un rodaje es la vida, y en la vida ocurre que te Sí. encuentras gente con la que congenias más y congenias menos. Pero he de decirte que yo soy muy torero en ese sentido. Mano izquierda, ¿no? Sí, 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 yo ya no. ¿Para qué discutir o para qué encabezonarse a veces con, a menos que sea algo muy grave que esté Ya, influyendo obviamente. directamente en tu trabajo, en tu vida personal incluso, ¿no? Obviamente, claro, claro, claro. Pero nada, he aprendido a lidiar muy bien con esas cosas y sin problema. Hombre, es un instinto de supervivencia ese tipo de actitud, ¿eh? De luego que sí. Y No lo además dudes. a veces descubres que, bueno, era una primera impresión, Sí, un primer choque que has tenido con alguien que no tiene sí. que ver a lo mejor con una relación que tienes a posteriori, ¿no? Claro, sí, 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 eso sí es verdad. Muchas veces ocurre eso, ¿no? Sí. Oye, ¿queda algo del Nico de al salir de clase en el actor consagrado que eres hoy? Hombre, queda la ilusión, las ganas por trabajar, por crear personajes, sobre todo eso, ¿no? Queda la ilusión. Hay muchas otras cosas que por suerte para mí han cambiado, que son la experiencia, el temple, la Sí, tranquilidad que uno va teniendo en el rodaje, sí, bueno, en rodaje y en cualquier profesión, sí, supongo, sí, ¿no? Obviamente no es lo mismo, pero bueno, tiene que ver con la edad. Yo sí. pienso que yo empecé a salir de clase con 20, 21 años y ya no es que sea una edad insegura como actor, es que es una edad insegura de por De sí, todo, de vida, de vida. Sí, sí, de sí. vida, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente todo eso ha cambiado, por suerte para mí, como te digo, pero la ilusión y la fuerza y las ganas de trabajar están intactas, por suerte también. ¿En el colegio eras bueno en historia? Te lo digo porque creo que no ha debido haber un actor en nuestro cine que haya hecho más, bueno, salvo tu padre, más Sí. producciones históricas que tú. No, pues seguramente, si no soy el que más, uno de los que más, seguro, seguro. Sí, yo siempre digo que era la única asignatura posiblemente, y con deporte, digamos, ¿no? Sí, La única asignatura en la que sacaba buenas notas. No solo aprobaba, sino que sacaba buenas notas porque me gustaba, me interesaba. Creo que también tiene que ver ese chip de estudiar la historia entendiendo que son seres humanos y no datos. ya, Cuando tú ya, le das la vuelta a eso, pues la historia se convierte en algo mucho sí, más interesante, ¿no? sí. Pero sin duda se me daba mucho mejor la historia que las matemáticas, eso te lo puedo asegurar. O sea, tú eres de letras como yo. Bueno, yo Absoluta. ahora que dices eso de que aprenderte la historia como dando que no eran datos, sino que eran personas, a mí me costaba mucho. Es decir, yo me gustaba siempre, siempre he querido ser periodista desde muy niña y lo que yo Sí, quería era la práctica, la práctica, la práctica. Entonces, es decir, yo estudiaba la historia y literatura porque tenía que estudiarla, pero la historia me claro. costaba especialmente. Y Sí, ¿no? mi madre siempre me decía, si le pusieras nombre de actores, seguro que te la aprendías mejor. Bueno, y Oye, eso... e hice así, lo hice y era la manera de que tenía yo que muchas cosas me entraran. Fíjate lo importante que es lo que acabas de decir tú, ¿no? Que no los Totalmente. conviertas en datos o en Eso números es. y que los conviertas en personas. ¿Has Es aprendido? verdad que Dime, Es dime. verdad que la propia educación, un poco a veces, y depende qué profesores te toquen, ya sabes, Sí, etcétera, sí, sí, fundamental. tiende un poco a eso, a estos datos, es importante saberse. Sí, Pero bueno, si le das un poco la vuelta, ahora creo que tienen más suerte en ese sentido. Yo, bueno, sé de primera mano que, por ejemplo, hay mucho profesor de historia que utiliza la serie Isabel por para, ejemplo. y les pone un capítulo todos los días en clase. Hombre, pues eso es una forma un Eso poco es más amena. maravilla, eso es Hombre, maravilla. ¿dónde va a parar? ¿No? Yo me apuntaba ya a eso. Entonces, eso. Aparte de que te gustara la historia, ¿has aprendido mucha historia con tus personajes? Mucha, mucha, mucha. Mucha. He ahondado mucho más en ese concepto que te digo de tratarlos como seres humanos y entender por qué hacían ciertas cosas, ¿no? Claro. Incluso en lo político, en lo geopolítico, en lo estratégico, ¿no? Como con Fernando de Aragón, Sí, pues bueno, bueno, era el príncipe de Maquiavelo, a fin de ya te cuentas. digo, ya te digo. Y claro, y entonces el tipo tenía un coco poder. Dicen que era el primer político moderno, ¿no? Sí, Y bueno, todo eso que intentó de aglutinar con sus hijas, ¿no? Y hacerse con toda Europa, que no le salió tan bien sí. como él esperaba, y eso de aislar a Francia y tal, pues bueno, lo vas entendiendo más desde el ser humano. Y Sí, bueno, y con muchas series, con el Ministerio del Tiempo, bueno, qué maravilla a- de serie, de una verdad. maravilla, una Es una maravilla. serie maravillosa.
a mí como al espectador pues me ha ocurrido también de decir, anda, este personaje yo no lo conocía y qué maravilla, ¿no? Me pasó Sí, mucho con Emilio Herrera, que era ese sí, científico granadino que hizo el primer casco de astronauta, que son sí, esas sí. cosas que dices, oye, ¿cómo es posible que no sepamos estas cosas en este país, Totalmente ¿no? de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Es que yo creo que el Bueno, cine muchas veces es muy bueno que sea didáctico. Al margen de que entretenga, sí, es un plus que nos vendría muy bien a todos, porque bueno, siempre estamos con ¿cómo se dice eso? Que el enseñar no ocupa lugar, el saber no ocupa lugar, pues no bueno, ocupa lugar, sí, sí, absolutamente. Creo que parte de la diversión de ver época y una serie histórica, creo que parte es aprender eso, aprender ciertos totalmente, datos, ¿no? Y sí, que te llame la atención de repente, pues, cómo fue exactamente el proceso de la conquista de Granada, por ejemplo, que sí. Isabel se empeñó en no destruir la Alhambra, ¿no? Y por eso tardaron 10 años, si no hubiesen tardado 10 días, seguramente, ¿no? Sí. Entonces dices, anda, qué curioso, ¿no? Bueno, creo que parte del divertimento de ver época o series históricas es eso, Sí, es eso, aprender sí. también. ¿Qué le pides tú ahora a un personaje para decir, me meto en la aventura? Yo le pido que tenga un arco muy pronunciado, ¿no? Que el personaje cambie, que tenga picos fuertes, ¿no? Si estás haciendo algo dramático, algo trágico, que eso sea potente, ¿no? Bueno, como ahora en Los Herederos de la Tierra, pues Es me he que te lo iba a divertido mucho. decir, te iba a decir, Bernard es eso, tiene picos, tiene trayectoria. Absolutamente. Tiene trayectoria, tiene cambio, tiene ese último momento de redención, que no Sí, deja de ser un cambio del personaje, un cambio en su psique, a fin de pero cuentas. le costó bastante. Le costó hasta el final, vamos. Madre mía. Bueno, sí, las circunstancias de políticas, sociales, muchas cosas que envolvían aquella época que a lo mejor ahora nos parece nimio, pero era difícil de, de- Sí, de torear en su momento, ¿no? sí, 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 ya te digo. No, y además, lo bueno de esta serie es que como ya se ha leído el libro mucha gente, no Sí, caemos en el riesgo de hacer spoiler con determinadas cosas, con lo cual no, no, podemos hablar del personaje con total tranquilidad. ¿Cuándo eso es. realmente tú empezabas a sentirte él? Cuando te ponían la peluca, cuando te ponían esos trajes, cuando entrabas en la localización que parecía que te transportaba a otro mundo, porque Bueno, todo el proceso me va transformando, ¿no? Desde que llego, hay algo ahí que se despierta, ¿no? Desde que llegas al rodaje, sabes que tienes que encarar ciertas situaciones, a veces situaciones muy fuertes, y ya vas colocando tu mente, preparando tu mente para que haga eso, ¿no? Y luego te sientas y ya te disfrazan, te ya, ponen la peluca o no, te pones el vestuario, entonces ya empiezas a verte en el el espejo, empiezas peso a del ver. personaje, ¿no? Claro, y eso va haciendo porque al final el subconsciente se cree lo que ve, ¿no? A mí hay una explicación que me encanta, es por qué nos asustamos con el terror si sabemos que es una película. Y porque el subconsciente se cree lo que está viendo, no, no, Es no, no lo verdad, razona, no es lo verdad, razona. Es, es verdad. es por eso que uno se asusta, ¿no? Entonces, el propio verse en el espejo ya disfrazado, el propio subconsciente está funcionando, ¿no? Y Sí, creyéndose que de repente eres esa persona. sí, Y bueno, ya entras en el plató y ya te dan, por ejemplo, la espada, la sí. sensación en la mano de la espada, la sensación de enfundarla, una cierta serie de gestos que van haciendo que el subconsciente entre en el juego, ¿no? En una entrevista un día me comentó, me viene ahora a la cabeza, Viggo Mortensen, que cuando él Sí, hizo Aragorn, él sí, dormía con la ropa de Aragorn para meterse en el personaje. Yo no sé si sí. hasta tú has llegado a esos extremos. Pues hombre, con la ropa no, pero haciendo de policía o bueno, de guardia civil o lo que sea, sí he Sí. dormido con una pistola de mentira ¿En debajo de serio? la almohada. Sí. ¿Y eso? Bueno, pues yo qué sé, pues juegas a probar cosas, a que, bueno, sobre todo a que ese instrumento sea Ya, parte natural de ti, ¿no? ya, ya. Entonces, bueno, yo tanto como dormir con la ropa no, porque, bueno, depende del rodaje que tengas, pues me gusta llegar a casa y darme una buena, una buena ducha, Sí. Él decía que pero era para sentir el peso del personaje, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que sí, cada uno tenéis vuestros métodos no, y, no, por y supuesto, cada lo, personaje tiene también su historia. lo- ¿Tú eres de lo dejar el entiendo. personaje en el set de rodaje o te lo llevas a casa?
Intento dejarlo en el set de rodaje, porque eso es una parte complicada de nuestra profesión, sobre Claro. todo cuando hay personajes muy fuertes y de largo recorrido. Yo a veces me he encontrado, por ejemplo, haciendo Isabel, que además el lenguaje es distinto, de repente me he encontrado en casa hablando de una forma extraña, ¿no? Hablando un poco redicho. Claro. Entonces, y con actitudes un poco absolutistas, ¿no? Pues De rey. eso Entonces, para la convivencia tela. no, es terrible, la verdad. Entonces intento aparcarlo. A veces lleva un proceso, bueno, el mismo proceso que te cuento de cómo voy entrando, pues voy saliendo, ¿no? A medida que te desvistes, ya te suben en el coche para llevarte a casa. De repente a lo mejor miras el móvil y dices, oye, Sí. este Vuelves a la aparato realidad, ¿no? tecnológico, vuelvo a mi ser, ¿no? Intento no porque la verdad que a veces es complicado, ¿no? Claro. Cuesta. En el tiempo que has tenido metido en ti a Bernard, Sí. ¿qué te has succionado y qué le has dado tú? Porque yo creo que siempre los personajes se llevan algo vuestro y a lo mejor te transmiten algo suyo. Sí, sí, yo insisto, intento que me transmitan lo justo para hacer el personaje, ¿no? Porque si yo siempre digo, si de cada personaje me quedase Uy, algo realmente, estarías loco ya. estaría absolutamente enloquecido y además mi vida sería una tragedia, Totalmente. ¿no? Entonces yo siempre dicen, ¿en qué te pareces a los personajes? Y digo, por suerte en nada, porque normalmente tienen vidas muy trágicas, les pasan Sí, cosas terribles y yo sí. tengo la suerte de tener una vida mucho más tranquila que la de ellos, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a qué les doy toda mi alma. Yo pongo en el asador toda la carne e intento hacer eso al 120% y bueno, eso es lo que intento, ¿no? ¿A qué sitio te ha llevado Bernard? Porque todos siempre me decís que para interpretar a alguien buscáis sitios, rincones, eh, facetas, incluso a lo mejor de vuestro pasado. ¿A dónde te ha llevado tú, Bernard? ¿O dónde te has sumergido tú? Sí, bueno, la verdad que en lugares bastante oscuros, ¿no? Oscuro, claro, eso me lo Por eso imagino. digo que es mejor intentar dejarlo en el rodaje al personaje, ¿no? Lugares bastante oscuros, bastante trágicos, sobre todo bueno, Eh, yo intento no recurrir mucho a mi pasado, entre otras cosas porque es imposible comparar mi vida con las vidas de los Obvio, personajes que hago. obvio. Piensa que Bernat pierde a su padre y a su madre de una forma terrible. Entonces yo, por mucho que bucease en mi mente, yo esa experiencia por suerte no la tengo, ¿no? Entonces, pero bueno, hay un lugar y es recurrente, la verdad. No es que para un personaje sea una cosa y para otro otra, ¿no? A veces hay un lugar de oscuridad que todos tenemos, ¿no? Ese otro lado, ¿no? Y bueno, a veces es zambullirse ahí dentro, ¿no? Y sacar todo lo terrible que podría uno llegar a ser Ya. bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y bueno, es una forma también, que es otro de los motivos que en su momento por los que en su momento elegí esta profesión, porque esta profesión te permite conocerte a ti mismo, ¿no? Que es como ese gran paradigma, digamos, de la vida, ¿no? De Platón, ¿no? Conócete a ti mismo, etcétera. Y esto te lo permite, porque yo hay lugares que he descubierto de mí que no hubiese descubierto con toda seguridad sin la interpretación de Ya. ciertos personajes. Entonces, bueno, quizá a veces Terapéutica. bueno, sí, en cierta forma sí, pues bueno, te conoces, sabes dónde podrían llegar a estar tus límites. Ujú. Eh, yo qué sé, seguramente en circunstancias muy extremas sé cómo reaccionaría. Si de repente, ahora poniendo el ejemplo bueno, esta desgracia que estamos viviendo de guerra, Sí. creo saber cómo podría llegar a reaccionar ante algo así, que están atacando tus valores más profundos y lo más personal, que es tu familia. Entonces, yo he tenido que ponerme ahí por los personajes. Entonces creo, insisto, no lo sé al 100%, pero creo saber cómo podría
podría llegar a reaccionar. Y son lugares muy oscuros, ya te digo. Por eso es mejor no llevárselos a casa. No, con instinto de supervivencia, entre otras cosas. Óyeme, Bernard pasa de ser corsario a ser almirante de la Armada. La evolución del personaje, a mí por lo menos la sensación que yo he tenido es que ha evolucionado también su carácter. Se vuelve, no sé si es el poder el que le vuelve tan rancio y tan desagradable a veces, por no decir otra palabra. Sí, pero también hay mucho del corsario, ¿eh? Porque bueno, antes de ser corsario le envían a galeras. Sí. O sea, estamos hablando de un tipo al que han latigado, al que han escupido en la cara, al que han maltratado. Bueno, todo eso creo que te Pero eso crearía. no justifica luego nada, ¿eh? No, supongo que no, pero en la época, pues La bueno, es época. un tipo que se ha llenado, es un tipo muy violento, es un tipo que se ha llenado de agresividad y para colmo tiene una ansia de venganza terrible. Sí. Yo a Bernat siempre digo, Bernat hoy en día tendría que ir a terapia, ¿vale? Totalmente. Entonces, bueno, como este concepto de terapeuta en la época no existía, pues usabas la espada, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, sí, efectivamente. Yo creo que él al almirante lleva mucho del corsario, ¿eh? Sí. Ya lleva mucho del corsario. Lo que pasa es que de repente le dan el poder y el poder pues le embriaga, ¿no? Tiene la excusa para sacar toda esa rabia, esa sed de venganza. De repente tiene el poder para llevarlo a cabo y sí, se vuelve un tipo muy complicado. ¿Se puede llegar a empatizar con él? Yo creo que sí, pero tienes que transportarte a la época, ¿no? Hombre, puedes llegar a empatizar porque ha perdido a sus padres de una manera brutal. Realmente tampoco es que sea el malo, él, ¿no? El malo quizás son los que le hicieron aquello a él. Sí. O así comienza un poco la historia. Entonces tú puedes llegar a entenderlo, entender su sed de venganza. Si te transportas a aquella época, sobre todo, ¿no? Pero creo que sí, bueno, y creo que al final se le entiende, ¿no? En ese momento de redención que tiene, sí. Bueno, entiendes que en realidad yo he intentado que en todo momento se vea que él está en desacuerdo con todo esto que le está ocurriendo, con eso que le ocurre a su mujer, con esto de la iglesia. Él, en realidad, y creo que queda bastante claro que él intenta en un principio luchar con eso, pero bueno, la política, lo social de aquel momento, pues le llevan a tener que actuar de cierta manera hasta que decide llevar a cabo ese momento de redención a sabiendas de que es su final. Sí. Porque él se tiene que enfrentar a los grandes poderes si hace eso, y él sabe que va a ser su final. Bueno, pero en la vida hay que tomar decisiones siempre, con lo cual, bueno, desde luego, y al final, bueno, pues puede el honor claro. ¿no? al poder, ¿no? Sí. Creo yo. Oye, la serie ha tenido una buenísima aceptación. Sí. Para todos aquellos que todavía no se han enganchado, ¿por qué tienen que ver Los Herederos de la Tierra? Bueno, es tremendamente adictiva. Sí. Engancha muchísimo la serie. Gran parte de culpa de eso, obviamente, es de Jordi Frades, el director, que tenía clarísimo el ritmo, sí, el tempo que tenía que llevar, no dejar respirar al espectador, porque no te deja respirar la serie. No. Vamos, yo eso le decía otro día a John, que yo me la inyecté en vena, porque terminas un capítulo y te lo deja tan alto que es que necesitas ver el siguiente para ver cómo continúa. Y cuando te das cuenta, dices, es que me la he visto toda en un sábado. Así es. No, es muy difícil de hacer lo que ha hecho Jordi en ese sentido, porque encima en 8 capítulos consigues... Sí. Y ya, bueno, cuando aparecemos adultos estamos en el capítulo 4 de 8 ya, en realidad, ¿no? Y en 4 capítulos pues consigues que el espectador odie o ame a esos personajes. Y eso tiene que ver con la
con la fuerza de la tragedia que están viviendo y con el ritmo trepidante que tiene la serie. En realidad yo la veía y decía, bueno, esta serie hecha a otro ritmo, puedes hacer perfectamente 16 capítulos, 2 temporadas. Sí, pero bueno. Pero funciona mucho mejor así, como una bomba de relojería. Sin duda, sin duda. Como una bomba, como una explosión de emociones. Y entonces, bueno, es que yo le recomendaría a la gente que la vea por eso, porque es que se van a enganchar casi con toda seguridad. Tiene un buen engranaje. Termino ya con esto. ¿No te está pidiendo el cuerpo y la mente algo más tranquilito? No sé, una comedia, una romántica de otro perfil, no sé, algo. Bueno, puede ser, ¿no? Bueno, en cierta forma romántico hecho hizo aquella serie. Bueno, esta también tiene su punto romántico, también tiene su historia romántica, obviamente. Desde luego que sí, desde luego que sí. Sí, mira, en el Ministerio del Tiempo manejábamos un tono de comedia que a mí me gustaba mucho, porque no era una comedia gritada o burda, digamos. No, sí. A mí ese otro tipo de comedias, mira, cuando las veo yo me divierto, pero hacerlas es muy divertido hacer un Bernat. Esta es la realidad. Ya. Por el tipo por el registro de emociones que manejas, ¿no? Como actor me divierte mucho eso, la verdad. Pero por supuesto estoy abierto a todo, porque a mí además como espectador me gustan todos los géneros, realmente, prácticamente, ¿no? Pero bueno, tú eres de comedia inteligente. Eso sí, es difícil de... ¿no? No, pero yo te entiendo, porque yo como espectadora no soporto la comedia burda. A mí tampoco me gusta, entonces, y como actor, no sé qué me aporta. Como actor, como carrera, igual sí, porque a lo mejor, oye, luego haces 5 comedias y tienes trabajo y tal, pero como intérprete, como lo que mis sensaciones, lo que yo siento, lo que me hace sentir realizado realmente, pues bueno, son otro tipo de trabajos, ¿no? Bueno, pues con todo el respeto a... Por supuesto, no, sobre todo porque la comedia es un arte complicado. Absolutamente. O sea, más complicado de lo que la gente se piense, claro. No, por supuestísimo que sí. Tiene un valor enorme los directores que de verdad manejan el tempo de la comedia. Es muy parecido al tempo del terror, ¿no? Cuando hacer el susto es muy parecido a cuando hacer el chiste. Exacto. Pero como actor, bueno, pues, me divierte más otra cosa. Bueno, pues espero no tardar tantos años en que nos volvamos a encontrar. Ojalá, por favor. Así que en el próximo proyecto ahí estaremos. Oye, que un placer. ¿Vale? Un placer, de verdad. De verdad te lo digo. Y que nada, que siga arrasando la serie, que es de lo que se trata, que para eso trabajáis vosotros y trabajamos nosotros en la otra parte. Desde luego que sí. Nada como un éxito. Ya que sí. Oye, Rodolfo, mil gracias, ¿eh? Un placer. Mil gracias. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Buen día.